digo, qué importante esta voz femenina que nos habla de este despertar a la sensualidad, a la vida, de jovencitas niñas que quieren amanecer al mundo desfloradas a besos. En un mundo, en un México que se ha vuelto tan violento, donde hay tantos feminicidios, donde hay tanta violencia para las mujeres seguimos soñando con esto que dice Elena, vivir rodeadas de besos. Muy buenos días, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estarán viendo seguramente esta emisión de Las Reporteras, pues será ya la noche de este 5 de abril de 2022. Saludo con mucho gusto a Giovanni Mota en los controles y la producción de este programa, y me da muchísimo gusto saludar a una amiga muy querida, muy querida personalmente, pero también muy apreciada por la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en general también del gremio periodístico local, la doctora Diana Hernández Juárez, que va a estar de manteles largos el próximo jueves en la Feria Nacional del Libro de la máxima casa de estudios, porque va a presentar su primer libro en solitario. Hay que decir que la doctora Diana Hernández, que tiene una trayectoria amplísima como periodista y también una trayectoria muy fecunda como académica de la UAP, pues ha participado en varias obras académicas colectivas, pero esta es la primera vez que ella está presentando una obra en solitario de su completa autoría y exclusiva autoría. Se trata del libro Escritora feminista, periodista nómade. Vamos a ver qué es eso. Una revisión a la obra de Elena Poniatowska, una escritora prolífica, periodista también que no necesita mayor presentación, ganadora del Premio Cervantes, una cronista del México contemporáneo. Y sobre esa obra y sobre la presentación que habrá el próximo jueves y otras cositas, vamos a platicar con la doctora Diana Hernández Juárez. Buenas tardes, buenos días o buenas noches para nuestra auditorio a esta hora, doctora Diana. ¿Qué tal, Martín Hernández Alcántara y amigos de la Jornada de Oriente? Pues me da mucho gusto poder conversar con ustedes, contigo, este día, pues sí, para comentar este trabajo que pues me tiene muy emocionada, me congratula por el resultado de este esfuerzo, que debo mencionarlo, aun cuando de alguna manera le dediqué de manera muy concreta, podría decirse, los últimos 5 años de mi vida. Aunque digo dedicarlo, y es un tanto metafórico, porque tú lo sabes, Martín, al igual que tú, y que bueno, la mayoría de universitarios o personas estamos trabajando en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces yo estaba trabajando en esta investigación que también debo comentar, es parte de lo que fue mi proyecto del doctorado en literatura hispanoamericana, la tesis del doctorado, pero que la tesis del doctorado me quedó de más de 500 páginas. Y ahorita para la edición como libro lo reduje a 255 páginas. Y digo que me dediqué, pero que también eso es metafóricamente, porque al mismo tiempo yo seguí dando clases, con mi carga de trabajo de maestra de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, con todo lo que ello implica, con la carga de labores que tenemos, preparar clases, calificar trabajos, todo ello, además de también que aun cuando mi actividad profesional principal actualmente es la docencia, sigo teniendo colaboraciones en el ámbito periodístico, porque ahí, como también bien decía Gabriel García Márquez y la propia Elena Poniatowska, el periodismo es una pasión que quienes verdaderamente la sentimos nunca lo podemos dejar. Entonces, he seguido también trabajando, colaborando en programas de radios, en algunos portales de noticias, en algunos medios de comunicación, pero de manera muy concreta me dediqué a este libro sobre todo a partir de la pandemia. Puedo decir que el coronavirus, gracias al coronavirus, es que también yo logré ahí sí encerrarme, concentrarme y terminar este trabajo. Pero también, yéndonos un poquito de manera más amplia, te diría yo, Martín,
y a nuestro auditorio que este trabajo es producto de mi fascinación por el periodismo y la literatura y la obra de Elena Poniatowska desde que yo estudié la preparatoria. Y yo estudié la preparatoria en la Prepa Alfonso Calderón Moreno de la UAP, aquí por el rumbo del bosque de Manzanilla. Y entonces, un día llega a mis manos el libro La Noche de Tlatelolco. La Noche de Tlatelolco, que me sorprendió en ese momento por la polifonía lograda por Elena Poniatowska, ese libro que a la vez es crónica, que es historia, que es narrativa, que son muchas voces que se escuchan y que de ahí nació mi fascinación por el periodismo. Es decir, cuando yo leí La Noche de Tlatelolco, decidí que quería ser periodista. En ese entonces la UAP no tenía la carrera ni de periodismo ni de comunicación, de tal manera que al yo revisar los planes de estudio, pues me di cuenta que la carrera más afín era la de lingüística y literatura hispánica, carrera que estudié con mucho entusiasmo, con mucho amor, por todos los autores, la literatura, la lingüística, didáctica, comunicación que ahí se aprende. Y desde que estaba yo en el segundo año de la carrera, empecé a colaborar, a trabajar sin salario en diferentes medios de comunicación de Puebla, y es por eso que, como tú mencionabas ahorita que me hiciste favor de presentarme, pues logré desarrollar también una muy amplia carrera periodística desde que yo tenía 17 años de edad. Doctora, ahora sí, como diría Jack el Destripador, vamos por partes en este asunto. Primero, ya había suficiente, pareciera que hubiera suficiente literatura, suficientes acercamientos académicos o desde el punto de vista de ensayo periodístico y hasta literario de la obra de Elena Poniatowska, que por cierto es muy vasta. 59 libros escritos por Elena. 51 libros que abarcan desde los géneros periodísticos, 59, que abarcan desde los géneros periodísticos como la entrevista, la crónica y el ensayo, también pasando a los géneros literarios como la novela, el cuento y hasta la poesía. Y parecería una empresa difícil encontrar un punto de vista distinto sobre la obra de Elena Poniatowska, y sin embargo, tú lo lograste. Vamos explicándole un poco a nuestra audiencia algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué el término nómade? ¿Qué significa nómade y no nómada? Que ahí viene en la portada del libro. Exactamente. Y digo que es una periodista nómade. Mira, nómade es una categoría de análisis desde la crítica feminista, acuñado por una teórica que se llama Rosy Braidotti, y que efectivamente juega con la palabra nómada, es decir, esas personas que siempre están cambiando, que siempre se están moviendo, que se están cambiando de país, de lugar, que siempre están en movimiento. Pero desde la teoría feminista, a este movimiento territorial o de espacio se agrega el tema de las mujeres que están en una permanente transformación. No solamente que se mueven de lugar, de país, de espacio, sino que están experimentando una transformación que parte desde su interior y que va a transformar su ser. Y al transformar el ser, se transforma la manera de pensar, de configurarse y de actuar. Y dentro de esa transformación son también esas mujeres que logran romper con los estereotipos, dogmas, prejuicios de su entorno, empezando por sus propias familias, que ahí es donde se gesta todo, lo bueno y lo malo de nuestras sociedades. Entonces empieza esa transformación interna y externa de la mujer como sujeto nómade, y ello va a incidir en la transformación también de su familia, y con ello viene luego la transformación de su comunidad, de su ciudad, de su estado, y de alguna manera incide en la transformación que afortunadamente empezamos a tener en nuestro país. Ejemplo de sujeto nómade es la propia Elena Poniatowska, ¿sí? Una mujer, una princesa polaca que se ve obligada a emigrar de su país por la guerra, ¿no? Y que llega a México y se deslumbra, así lo dice ella misma en su discurso cuando recibe el premio Cervantes, se deslumbra ante el colorido y la vida de México. Y ella se enamora de México, e incluso a la fecha, y tú también, Martín, has tenido oportunidad de platicar con ella, habla con tanto amor, con tanta pasión de México, a veces más que los mexicanos que totalmente hemos nacido en esta tierra, ¿no? Ella es mexicana por adopción, pero efectivamente ama a México
muchísimo más creo que a veces los mexicanos nacidos acá. Entonces ella tiene todo este movimiento de migración de Polonia, y luego vive en París, llega a México, de aquí de México vive, aquí aprende el español, y lo dice ella, aprendo el español con los mexicanos de la calle, con los vendedores, con las trabajadoras domésticas. Ese es el español que ella aprende. Luego sus padres la mandan a estudiar a un convento de monjas en los Estados Unidos. Ahí él aprende el inglés y aprende otras formas de vida, pero ella se regresa luego a vivir y a trabajar a México. Entonces es una mujer que siempre está en movimiento. Y bueno, luego pues se adentra a trabajar en el periodismo y viene todo este nomadismo y de construcción que ella mismo va viviendo a lo largo de su trayectoria como periodista y como escritora y de manera muy importante como mujer. Y algo que yo hago en este análisis, pues es identificar esa trayectoria de su escritura y la manera como va evolucionando, cómo inicia con lo que en los estudios teóricos se llama la literatura femenina, una literatura emotiva, sensible, desde la perspectiva femenina, y que es así en un principio, pero cómo luego va evolucionando hasta configurar una narrativa nómade en donde otorga a sus personajes femeninos esa capacidad de transformación y que les otorga un poder simbólico de enunciación, pero también un poder de acción en donde logran transformar sus entornos a través de diversas estrategias, empezando por la imaginación y siguiendo después por la acción. Ahora, doctora Diana Hernández Juárez, reviste de importancia un estudio ahora que está en auge a nivel social, los movimientos feministas, desde el punto de vista académico, pues ya tienen su tiempo, si no, corrígeme tú, a los 70, en los años 70, 60, que comenzó el auge del estudio del feminismo desde el punto de vista académico, pero a nivel de movimientos sociales han cobrado una vitalidad enorme, pues prácticamente en el último lustro, por no decir en la última década. ¿Qué aportaciones, qué coincidencias encontraste en esa visión que tuvo Poniatowska desde muy joven hasta estos días, en confluencia con los movimientos feministas que, sobre todo en México, tienen un vigor verdaderamente inusitado y que celebramos? Claro que sí. Fíjate que es curioso porque también en un principio, hasta hace unos años, misma Elenita rechazaba que se le catalogara como feminista, ¿no? Y esto se debe precisamente a toda la aún marginación que sigue existiendo desde el canon literario hacia la literatura femenina y feminista, ¿no? Yo también incluso recuerdo que aún todavía cursando la maestría, yo me negaba a asumirme como feminista, porque aún estando en una facultad de humanidades, sigue habiendo mucha misoginia y demasiado machismo. Entonces, cuando uno está trabajando autoras, los colegas luego también nos discriminan. Y fíjate que esto es terrible y ya no debería estar ocurriendo, pero sigue pasando. Y admito que pasa en mi facultad, pero admito que pasa o reconozco y sé de historias que pasan en toda la universidad y en todas las universidades. En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Por Entonces, desgracia. es un asunto con el cual tenemos que estar pues todavía trabajando mucho. Sin embargo, como bien apuntas tú también, a partir de todo este auge de los movimientos feministas, de alguna manera ya no nos da pena decir que somos feministas, al contrario, porque también sabes que las mismas mujeres y muchas que ahora yo escucho que todavía, ay, no, feministas, yo no soy feminista y las feministas son lo peor. Hay mujeres que aún en nuestros días así se expresan y lamentablemente aún siendo universitarias, ¿no? Y son universitarias, pero les falta todavía precisamente adentrarse más en el estudio de lo que es el feminismo. Para sintetizar, yo diría junto con Simone de Beauvoir, Virginia Woolf y otras, el feminismo, gracias al feminismo estamos aquí, las mujeres. Gracias al feminismo yo pude entrar a la universidad y trabajar. Gracias al feminismo pude escribir este libro y estar hablando contigo. Porque hasta antes de los movimientos feministas, y no nos vayamos tan atrás, porque luego pensamos que eso fue en el siglo XVII, XVIII, en nuestro mismo país, es a partir de puntualmente de los años 60 que empieza la mayor incorporación de las mujeres a las universidades, porque anteriormente las mujeres no podíamos
estudiar, ¿no? Y es lo que nos cuenta Virginia Woolf en el cuarto propio, cómo a ella le niegan el entrar a dar una charla a una universidad si no iba acompañada con un hombre. ¿Eh? Entonces, gracias al feminismo, hemos logrado todo esto a las mujeres. Es decir, todas, aún las que luego reniegan del feminismo, deben entender que si tienen incluso libertad de expresión, es gracias al feminismo. Y de manera muy puntual, tenemos ahora estudios como el que yo realiza, y respondo también la pregunta que me hacías, y de que me emociono, empiezo a hablar de muchas cosas, efectivamente de Elena Poniatowska, y mira, aquí en la primera parte de mi libro, pues hago todo un análisis, primero del trabajo periodístico, que es muy importante. Luego ya me voy al trabajo de la narrativa, concretamente primero de las novelas, que son como las más conocidas, luego los cuentos y la poesía, que la poesía es la obra menos conocida de Elena Poniatowska, ¿no? Casi, bueno, yo misma no conocía los poemas de Elena Poniatowska, sino hasta ahora que me puse a estudiarla. En la parte final hay una entrevista que además también yo le hice a Elena Poniatowska y que me encantó, porque precisamente hablamos de todo el tema que tiene que ver con esta postura que ella asume, mira, a ver si se alcanza a ver, del escribir siempre a favor de las mujeres. Y qué es lo que de diferentes formas hace Elena desde el trabajo periodístico y después desde el trabajo literario. Leo nada más una pequeña cita. Dice Elenita: yo escribo siempre de mujeres, porque a las mujeres siempre nos hacen a un lado, siempre nos ningunean. Así lo afirma Elena Poniatowska, entrevistada en las oficinas de la fundación que lleva su nombre en la Ciudad de México, en medio del bullicio de colaboradoras y amigas, quienes parecen recrear ese universo femenino que configura la autora en la mayoría de sus obras. Es la manera como inició esta entrevista, que es un poquito larga. Aquí una fotografía de tu servidora con la propia Elenita en esa ocasión que la entrevisté. Y que fíjate, Martín, bueno, también continúo con el tema, viene toda la bibliografía. Y luego de lo que tú me preguntabas, bueno, aquí puse un anexo en donde enlisto los 59 libros publicados por Elena Poniatowska, iniciando por Lilus Kikus, su primer libro de cuentos, publicado en 1954. Y que, por cierto, también en el análisis es muy interesante cómo desde este primer libro de cuentos infantiles, Poniatowska empieza a crear lo que es esa voz femenina, en este caso de una niña, pero que empieza a romper, a transgredir las imposiciones que pues, le eran obligadas tanto por su familia como por su escuela, la escuela de monjas. Y aquí en una parte más adelante, fíjate, hice un rastreo de los estudios críticos sobre Elena Poniatowska. Y entonces, justamente viendo todo lo que han escrito de ella, y sobre todo algo que también es muy importante, Martín y auditorio, a Elena la han estudiado más en el extranjero que en nuestro país, sobre todo en universidades de Estados Unidos y de Europa. Entonces, justamente yo vi todo lo que ya se había escrito sobre ella y dije, bueno, yo voy a hacer algo distinto, no voy a repetirme. Tomo algunas referencias, ¿no? De algunos libros, como La palabra contra el silencio, que se editó en España, y algunos otros materiales. Pero yo precisamente mi primer objetivo, como te mencionaba, fue analizar y dimensionar esta hibridación de géneros desde el periodismo y la literatura, porque otra vez otro tema, desde la academia literaria, a veces o muchos siguen discriminando el trabajo periodístico. Ojo, eso a pesar de que a nivel mundial, me refiero a México, eso a pesar de que a nivel mundial, pues tenemos ya la ganadora de un premio Nobel de Literatura por obra periodística, como es Svetlana Alexievich, y que también, Martín, tú la conoces, existe una muy importante escuela de periodismo literario polaco, ¿no? Como Tomás Spindel, que ha coordinado un libro que se titula El árbol detrás de la ventana, y que precisamente reúne reportajes periodísticos literarios, ¿sí? Entonces, ese fue mi primer objetivo, y luego, pues, estudiando el doctorado en literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Autónoma de Puebla, pues leí todo tipo de teorías, tanto críticas literarias como feministas de construcción de género y muchas otras. Y entre ellas, pues fue esta teoría de Rossi Braidotti,
la que me despertó más curiosidad para indagar y que también me di cuenta que era más adecuada para hacer el análisis de la obra Nómade de Poniatowska. Ahora, pasado mañana, el jueves, Elena Poniatowska estará en el edificio Carolino, en el marco de la Feria Nacional del Libro, presentando contigo esta obra. Tengo entendido que también estará la rectora Lilia Cedillo, moderará la doctora Alicia, ¿verdad? Ramírez Olivares. Ramírez. Bueno, Elena, tengo entendido, ya conoce la obra y en su entorno inmediato ha hecho comentarios muy favorables al libro, particularmente en algo que me parece, según he escuchado, que ya ha comentado a sus cercanos, que le parece a ella un punto que no había sido enfocado en su obra, que es justo una interpretación de su personalidad, de la personalidad de Poniatowska, a partir del análisis de sus textos periodísticos y literarios. ¿Qué destacas tú? ¿Cómo hiciste ese trabajo, digamos, de interpretación, pues le podemos llamar psicológica o existencial, de la autora a partir de lo que ha escrito, pues desde 1954, que es cuando publica Lilus Kikus, hasta El amante polaco en la segunda parte, ¿verdad?, que acaba de aparecer en este año. 59 libros. En diciembre del 2021. Es que está diciembre del 2021. El amante polaco, libro 2. Y Sí. que aquí, mira, tengo El amante polaco, libro 1. Y respondo ahora a tu pregunta, pero si me permites, nos da tiempo. Mira, cuando yo entrevisto a Lenita, que es la foto que les mostré, ahí se ve o estoy muy... Sí, ahí se ve. Un poquito más para atrás porque como que da reflejo más para acá. Da reflejo de la luz. Ahí. Ahí está. El amante polaco, libro 1, que es cuando yo la entrevisto, la fotografía que les enseñaba y que viene también en la parte final. Que ahí viene esta revelación terrible de la violación de... Exacto, de la violación de Juan José Arreola. Y que fíjate, qué terrible, bueno, haber sido violada y quedar embarazada. Y todo lo que ella enfrenta, que se revela aquí en este libro, en el libro 1. Ella enfrenta incluso, pues no es el rechazo, pero el castigo de su propia familia. Porque ¿qué ocurre dentro de las sociedades patriarcales? Una mujer, y así se lo dice su madre, ya perdiste tu virginidad, has perdido valor, ya echaste a perder tu vida. Y eso se lo dice cuando ella es víctima, ¿no? Y todo lo que ella enfrenta, y es muy doloroso, ¿no? Yo te voy a decir que cuando leí esa parte, de verdad que pues me ganó el sentimiento y no pude dejar de llorar. Porque uno piensa que Lenita es una mujer privilegiada, ¿no? Que por ser princesa, que por venir de una familia aristocrática, que por ser rubia de ojos azules, su vida pensaría uno que ha sido muy fácil. Y no es cierto. Ha sido también una vida muy complicada, en donde ella ha enfrentado muchas cosas, donde ha desafiado a su familia, donde ha roto con las imposiciones de su propia estirpe, de su propia esencia, y ha ido en contra de. Tú sabes que su misma familia o los demás le pusieron la princesa roja por negarse a seguir con el canon de una familia aristocrática y atreverse a ser periodista. Su misma familia decía, pero ¿cómo vas a ser una periodista? Es también conocida esta historia de su tía, la famosísima Pita Amor, la poeta Pita Amor, también una poeta maravillosa, incomprendida, muchas veces también atacada por ser también una mujer tan transgresora, ¿no? Pero que Pita Amor misma le decía a Elena, ¿no? Elena siendo muy jovencita, tú eres una pinche periodista, yo en cambio soy una poeta, soy una diosa. E incluso misma Elenita lo dice en algunas entrevistas. Pita Amor le prohibió a Elena usar el Elena Poniatowska Amor. Elena Poniatowska. Es un nombre completo. El nombre completo. Bueno, el nombre, tengo entendido, el nombre verdadero es Elena Poniatowski Amor. No, el nombre completo, a ver, aquí está en mi libro, desde que es bien largo, hasta yo también le decía a Elenita, oye, ¿cómo has de haber sufrido en la escuela? Porque luego en la escuela le obligan a uno a escribir el nombre completo. El nombre completo es Helen Elizabeth Luis Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor. Vaya, todo un compendio de onomásticos. Anteriormente se usaba eso, ¿no? En las familias era como una tradición poner varios nombres, pero supongo yo que en una familia aristocrática, pues todavía más, ¿no? Por este asunto de poner los nombres de la madre, las abuelas,
como sintetizar, bueno, no sintetizar, como hacer honor o hacer un homenaje a toda esa genealogía femenina, que fíjate, también es Claro. algo muy importante que yo estudio en el libro. Pero lo que quería yo compartir contigo, fíjate, es que en esa ocasión que yo entrevisto a Elenita, ella me escribe esta dedicatoria tan hermosa que la leo, vean qué bonita letra además, y me pone a Diana Hernández, que es muy bonita, el cariño de su amiga, que le desea todo lo bueno para el 2020, Elena Poniatowska Amor. Después de la entrevista en 2020. Después de la entrevista. Pero fíjate eso bonito, que me desea todo lo bueno para el 2020. Yo la entrevisté en diciembre, me pone esta dedicatoria y en el 2020, a los pocos meses, pues empieza la pandemia, ¿no? Sin embargo, precisamente se cumplieron sus palabras, porque ella me deseó todo lo mejor para el 2020. Y en eso mejor de mí en el 2020 fue lograr terminar este trabajo, el análisis de su obra. Y luego ya, ahora en febrero de este año 2022, que yo les llevé a entregar mi libro y que platicamos y que le leí fragmentos y que se lo dejé y que es una mujer maravillosamente generosa en una casa tan hermosa, rodeada de libros y flores, que ella misma dice es lo que más vale la pena en esta vida, ¿no? En su casa es una casa tan cálida, con tanta luz, con tanta luminosidad, que emana de ella, pero que emana de todo su entorno. Ella me escribe en esta ocasión esta otra dedicatoria. Ay, creo que tiene demasiado tiempo. Ahí le da, ahí es donde se ve. Pero ve qué belleza hasta los dibujos que me hace favor de Ah, plasmar en el sí. libro, ¿no? Es lindísima, lo leo. A Diana y a su enorme generosidad, qué gusto es verla aquí en mi casa y qué regalo de la vida poder hablar con ella con tanta alegría y tanta veracidad. Un apretado y enorme abrazo de su amiga Elena Poniatowska Amor. Yo le dejo mi libro, Martín, y bueno, sé todas las ocupaciones que ella tiene, todo el trabajo que ella tiene, los problemas incluso de vista que ella tiene. Sin embargo, para sorpresa mía, 3 semanas después me escribe un correo diciéndome que ya lo leyó y que le ha conmovido profundamente, que la hizo llorar, que fue como una especie de psicoanálisis para ella, porque vio reflejadas muchas cosas de su vida, de su juventud, que como que ya había hecho de lado, ¿no? Y que incluso apreció, ay, bueno, me dijo algo que, me lo dijo ella, que es el mejor libro que han escrito sobre ella y su obra, porque logré analizar la obra, pero no con esa frialdad académica que ocurre luego en la mayoría de los trabajos, sino que logré conectarme con ella como mujer, como escritora, con la esencia más íntima de su ser. Y porque también en este trabajo yo hice una indagación y una confrontación de sus diferentes libros y la manera como ella va construyendo una especie de autobiografía, sin decirlo. Ella nunca dice, ay, aquí voy a hablar de mí. No, yo lo identifiqué desde Lilus Kikus, que esa niña Lilus, es Helenita en muchos de esas historias, de esos cuentos. Luego la identifiqué otra vez, bueno, ahí es más claro identificarla en los libros La piel del cielo y la biografía del estrellero Guillermo Haro, pues donde está hablando de la biografía de quien fue su marido, Guillermo Haro, director y fundador del Instituto del INAOE, aquí en Puebla, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Y entonces, pero Elena se basa más en la vida de Guillermo y solamente son algunos pequeños destellos donde habla de ella. Y luego precisamente, digo, además en otros libros, yo fui identificando en dónde este desdoblamiento actancial y literario de Elena, como por momentos, ok, es la autora, en momentos es la narradora, pero en momentos es la voz de la mujer, de Elena Poniatowska. Aquí en El amante polaco, también en los 2 tomos, está centrada básicamente en la vida de Augusto Poniatowski, que fue el último rey de Polonia, que viene siendo como su bisabuelo. Y la mayor parte de la novela está centrada en él y unas cuantas páginas donde vienen
datos, información de estos pasajes tan complicados, tan dolorosos de la vida de Elenita. Entonces ya al leerlo en su conjunto, yo dije, pues aquí hay una estrategia narrativa de Elena que entra y sale de los relatos y está construyendo una autobiografía. Por eso cuando a ella le preguntan, ¿cuándo va a escribir su biografía? Elena ya la escribió, Elena ya la ha escrito, únicamente hay que identificarla. Entonces creo que también es algo que tuve, digamos, la sensibilidad, la dedicación de encontrarlo, que lo plasmo en mi trabajo y que a ella pues le conmovió profundamente y que le gustó y que así me lo ha hecho saber. También quienes fueron mis lectoras de la tesis del doctorado me hicieron un comentario también bastante pues, positivo para mí, que me dijeron que yo logré hacer un trabajo, una tesis literaria, con todo el rigor académico, pero también con una narración que me dice una de las lectoras, parecía que estaba leyendo yo una novela. Lo disfruté, a diferencia de tantas tesis que, por lo mismo de ser tan densas académicamente, a veces nos torturan hasta que lo escribe como a los que no la leen, ¿no? Entonces, bueno, para mí, sí, ¿no? Y se quedan ahí, dice Enrique Serna, tanto de las tesis como de los libros que se quedan en el cementerio de la cultura nacional, es decir, donde nadie los lee. Y yo me sentí muy presionada, Martín, debo comentártelo, cuando le entregué el libro a Lenita, dije, ay Dios mío, a ver si no se enoja, a ver si no ve cosas con las que ella no esté de acuerdo, me va a decir que estoy loca o qué, cómo se me ocurrió eso. Tenía yo mucho temor, tenía yo temor de que hasta me reclamara. Y cuando sus comentarios, que me los ha escrito y que me los ha dicho por teléfono, han sido tan positivos, pues la verdad me siento muy congratulada, muy agradecida con ella, con su obra y con la vida. Doctora Diana Hernández Juárez, me gustaría seguir explorando la materia de la obra. Yo he podido darle una ojeada somera porque es una obra extensa, más o menos unas 400 páginas, si no mal recuerdo. Eso es la tesis. El libro... Sí, pero 300 y tantas, ¿no? Bueno. Hicimos una selección. Sí, es cierto lo que dicen las lectoras de la tesis. Entiendo que hiciste una adecuación para que sea una obra, digamos, de acceso pues para todo el público. Pero bueno, hay cositas que se va encontrando uno ahí insospechadas, por lo menos. Incluso para quienes hemos leído si no una buena parte, porque es 59 libros, de verdad que hay que ser ya una suerte de, ahora sí, como dicen, de fan de Elena Poniatowska, pero para quienes hemos disfrutado algunas de sus obras, pues resultan insospechadas. Por ejemplo, lo que aparece, que enseñas tú en las rondas de La Niña Mala, donde hay también incluso hasta algunos pasajes de poesía erótica que uno pues no sabría que existen en la obra de Poniatowska, tal vez porque no le pone uno tanta atención. Yo soy honesto, es una obra que no he leído más la obra periodística de Poniatowska, pero se encuentra uno ahí con aspectos, yo digo yo, insospechados, pero que también hablan de un talento no solamente descriptivo de la periodista y sensible de la periodista, sino creativo como artista, como autora. No sé si tengas por ahí algún pasaje que pudieras leernos y explicarnos también sobre los significados eróticos de Elena. Te doy espacio para buscarlo, creo que te sorprendí con la pregunta, pero ahí creo que incluso viene, si no pusiste una frase de inicio a manera como de epígrafe. De epígrafe. Pero quería yo leer otra. Si no, ya lo encontré que te quería leer y compartir con nuestro auditorio. Mira, incluso esta misma transgresión desde la escritura, yo la identifiqué de manera muy clara en los poemas, pero al revisar el total de la obra lo hay en muchos textos. Fíjate, voy a leer esta. Mi cuerpo es más sabio que yo. Es mi territorio. Mi cuerpo es mi libertad. Mi universidad autónoma y además me fascina. Esto lo dice una de los personajes en La piel del cielo, una de las novias de Guillermo Haro. Esa enunciación nómade, porque la mujer diciendo mi cuerpo es mío y es más sabio que yo misma.
¿sí? Eso Cuando es una de las novias de Guillermo Haro. Guillermo Haro, bueno, una de las novias amantes que vivió con él. La biografía novelada de quien fue esposo de Elena. Ajá, ¿no? Fíjate, ahí también, digamos, como esta deconstrucción de la misma Elena, porque las mujeres, en ocasiones, como hemos sido educadas por nuestro mismo entorno, pues somos celosas, ¿no? Y Claro. aquí Anita recupera las historias de las novias y amantes de Guillermo Haro y se desprende de ya ser la esposa y lo cuenta. Y le da este poder de enunciación a una de ellas, donde ella le dice incluso a Guillermo Haro, eres muy mal amante porque eres un macho mexicano y ni siquiera sabes hacer bien el amor, ¿no? Y sí, ¿qué mujer, digo yo, incluso a la fecha se atreve a decirle algo así a su amante? ¿No? No es todavía algo común, creo, no lo sé, ¿no? Pero bueno, me encanta. Y aquí leo un fragmento de un poema, porque son poemas largos además, ¿no? Se titula La Picuda. La Picuda allí sigue, vigila la bahía, es una piedra grande, su fálica erección, tallada a pique, corona la montaña. La mitad de la roca es un salto al vacío. También las 7 niñas nos dimos al vacío. Genia y Sara saltaron. Paloma ya se fue. Ninguna de nosotras es lo que quiso ser. Llagadas por la sal, yacen nuestros coñitos. Sé lo que necesitan. Los acuno y los meso. Les digo que los amo. Se abren como conchas. El agua se les mete, brillan, se transparentan y los devuelvo enteros a las olas del mar. Vaya, muy bonito. Oye, me gustaría también que leyeras el epígrafe. Ah, ok. ¿Lo leo o para que lo vean? Para que, no, que lo leas. Es breve. Que es muy breve. Es dentro de esta misma voz poética femenina y de niña, de una niña que está narrando. Bueno, una niña adolescente en esa transición entre la niñez y la juventud. Rodeadas de agua por todas partes, el mar naufragó dentro de cada una. El faro, en vez de guiarnos, nos desencaminó. Golosas, solo queríamos lo que todas pedimos, amanecer al mundo desfloradas a besos. Fragmento del poema Rondas de la Niña Mala. Y fíjate, Martín, yo ahorita releyéndolo, digo, qué importante esta voz femenina que nos habla de este despertar a la sensualidad, a la vida, de jovencitas niñas que quieren amanecer al mundo desfloradas a besos. En un mundo, en un México que se ha vuelto tan violento, donde hay tantos feminicidios, donde hay tanta violencia para las mujeres seguimos soñando con esto que dice Elena, vivir rodeadas de besos o desfloradas a besos, esa carga tan erótica, pero ve el erotismo, es un erotismo sutil, un erotismo femenino, en donde la mujer es la voz femenina, la voz poética, está hablando de sus sensaciones, de lo que ella desea. Y pues por ello valoro mucho el trabajo poético de Elena Poniatowska. Bueno, y hablando del trabajo poético y de lo maltratada que ha sido Elena, digamos, por quienes ejercen el canon literario, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas hace un momento de su tía Pita Amor, que le dijo que era una pinche periodista, pero también comentarios, pues verdaderamente ofensivos, por decirlo menos, que yo recibía de sus amigos, por ejemplo, de Carlos Fuentes, ¿no? Que le dijo algo así como que era una suerte de la sirvienta de la literatura, nada más y nada más lo dijo Carlos Fuentes, y sin embargo nos encontramos con que en los años recientes la obra de Elena Poniatowska, tanto periodística como literaria, es reconocida con el premio mayor de nuestras letras, el Cervantes, y que se hace un reconocimiento no solamente, insisto, a la obra creativa, artística, literaria, sino periodística, en un caso muy similar, tú también la mencionabas hace un momento, al de Svetlana Alexievich, que fue condecorada con el Nobel. ¿Qué nos están diciendo también, digamos, estas instituciones, digamos, dirían legitimadoras de la industria cultural, que a veces hay que hacerles casos y otras no, porque pueden estar
rotundamente equivocadas y lo han hecho. Bueno, hay que decir nada más, en otros casos, que el premio Nobel lo ha ganado Barack Obama, por ejemplo. Es decir, que no hay una fiabilidad en el jurado sueco, como también podemos discrepar de muchas cosas del jurado del Cervantes, pero en este caso parece haber ya una suerte de reivindicación del periodismo como lo que algunos llegaron a llamar como la literatura contemporánea, Truman Capote, en fin. ¿Qué relevancia está tomando el periodismo como relato artístico, más allá de su función, obviamente, indiscutible social? Sí, fíjate que ahí retomo también algo de lo dicho por Elena Poniatowska en la entrevista que tuve gusto de hacerle. Bueno, he platicado con ella en varias ocasiones. Ella dice, y respondiendo a esto del comentario de Carlos Fuentes, que efectivamente en una ocasión dice, ay, Elenita, es la barrendera, la cocinera de la literatura. Y esto porque también el propio Carlos Fuentes le decía, tú dedícate a la literatura, deja de andar de periodista, porque como periodista, y fíjate, ahora sí que hay desde el ego, desde esta pues, reconocimientos, y Carlos Fuentes es un escritor maravilloso al que yo también quiero y admiro mucho, deslumbrada por su obra desde La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y tantos otros libros, pero desde esa arrogancia que tenía Carlos Fuentes, porque sí era un hombre arrogante, muy Mucho. guapo en su juventud, ¿no? Oye, Incluso, no, incluso, relatan que Rita Macedo le limpiaba los zapatos, eso dicen. Eso sí, dice la hija. dice la hija en su libro, ¿no? Pero Uh-huh. fíjate yo también que tuve ocasión de conocer a Carlos Fuentes y platicar con él cuando la Universidad Autónoma de Puebla también le dio el doctorado honoris causa. Sí era un tipo sumamente encantador y seductor. Es decir, de esas personas con solamente darte la mano, darte el beso en la mejilla y sonreírte, uno ya se sentía pues muy contenta, por no decir seducida, ¿no? Por ese poder de seducción tan grande que él tenía. Y bueno, Bueno, yo un hombre apuesto. claro, y con tanta cultura, tanta formación, y uno que lo ha leído, ¿no? Se convierten en superstars, ¿no? Entonces, Carlos Fuentes, pues también le decía eso, Elena, deja el periodismo, ya deja el periodismo, deja de ser la barrendera, la cocinera de la literatura y ponte a escribir literatura, que eso es lo importante. Sin embargo, Elena, que también siempre ha hablado a favor del periodismo, ella dice y lo afirma a la fecha, yo me propuse hacer libros útiles, es decir, libros que le sirvan a la gente, libros que comuniquen historias de personas olvidadas, de personas marginadas, ayudar en alguna medida a transformar esas situaciones de miseria, de marginación, de discriminación que sufren de manera muy importante las mujeres, pero muchas otras personas también. Y entonces creo que en su obra Elena Poniatowska ha cumplido también esa premisa que dice una filósofa tan importante como María Zambrano, estar en otras vidas, tocar otras vidas, trascender la propia obra para ayudar a otras personas y con ello lograr efectivamente escribir libros útiles, libros que nos han ayudado a visibilizar a mujeres tan importantes como las comprendidas en los libros, primero Las siete cabritas y luego otras más en Las Indómitas, además de muchos otros libros y que van, y fíjate que ahí también es una de mis conclusiones. Analizándolo fríamente, Elena Poniatowska es pionera y es creadora de una genealogía feminista de las mujeres en México, rescatando las historias de muchas mujeres que en su momento habían sido discriminadas, marginadas, invisibilizadas e incluso tachadas de locas. Por eso el título de Las siete cabritas, porque eran como locas en su momento, bola de viejas Es locas, de ¿no? mucho mexicano, ¿no? Cabra loca. Sí, y O que una cuando mujer, cometes un error, un dislate, se te fueron las cabras. ajá, pero que O sobre todo, como chivo en cristalería, sí, que es primo hermano de las cabras. exacto, pero que fíjate, otra vez, y es el comentario común, se aplica sobre todo en contra de las mujeres. Ay, esa mujer está escribiendo, está loca. En lugar de tener una familia, ya se puso a tener libros, ¿no? O ya se puso, o va en contra de lo que les están diciendo. Las feministas son unas locas, ¿no? O sea, siempre que a una mujer se le quiere descalificar, se dice que está loca. Y Elena rescata las historias desde Frida Kahlo, Naui Olin, Nelly Campobello, la propia Elena Garro, esposa de Octavio Paz, que también en su momento, en su época, fue
tan hasta perseguida políticamente, ¿no? La obra de Elena Garro es ahora o es reciente que se está estudiando, redimensionando todo su valor, toda su estética, que, que también desde nuestros estudios luego decimos, bueno, sí, Octavio Paz, una obra también monumental, pero la obra de Elena Garro incluso fue precursora. Los recuerdos del porvenir es un libro deslumbrante, que también ella otorga un gran poder creativo e imaginativo a sus personajes, ¿no? Entonces, bueno, Elena Poniatowska rescata todas esas historias y luego en Las Indómitas la continúa con las historias de Marta Lamas y de Rosario Ibarra y de muchas, pero también, aparte de las historias de las mujeres famosas, también Elena tiene la sensibilidad y el cuidado de irnos a rescatar las historias de las madres de desaparecidos, de las mujeres, de las vendedoras cuchitecas, de las mujes o mushes de Oaxaca, ¿no? Es decir, desde las mujeres famosas también como María Rojo, la actriz, con la cual habla de erotismo, de cine y de todo ello, pero también con las vendedoras de los mercados, de las recolectoras de hongos en las faldas de la Malinche, y cómo todas esas mujeres, desde sus espacios, que son totalmente disímbolos y contrarios incluso, pero cómo todas esas mujeres van transformando sus realidades, se van transformando a sí mismas y se van constituyendo en sujetos nómades, esta categoría que te menciono, y que no es un asunto forzado, ¿no? Porque ahora fuerza yo quiero que todos sean nómades. No, es porque así evolucionan los mismos personajes o las mismas personas y la manera como las configura Elena Poniatowska. Muy bien, doctora Diana Hernández Juárez. Oye, pero quisiera entrar un poquito, porque estamos, como se suele decir en estos espacios, y no es por clichés la mera verdad, como se diría, ya en un tiempo reducido, pero tú eres docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y pues por muchos años la responsable de los programas de periodismo en esta facultad. No has dejado el periodismo, digo, a veces intermitentemente por tus estudios, pues has dejado escribir, pero no dejas de ejercerlo, al menos tras bambalinas, hay que decirlo. ¿Cómo valoras tú me refiero, te lo reitero, la reivindicación de las academias respecto a la importancia, digamos, literaria, narrativa del periodismo, que antes fue despreciada? Y en un momento en el que parece que los géneros literarios clásicos, como la novela, por decir alguno, incluso la poesía, empiezan a no ser considerados tanto en las recientes premiaciones o en los reconocimientos más recientes. Sobre todo me refiero a estos premios que en nuestro caso, en la lengua española, el Cervantes, y por el caso mundial global, el Nobel, pues tienen un peso muy, muy específico. No me refiero a certámenes literarios, ni mucho menos, ni de reconocimientos de pares, sino en estos que tienen un impacto pues global, ¿no? Bueno, son muy importantes estos premios porque, como lo sabemos, es hasta un asunto como de mercadotecnia, ¿no? Un autor, a partir de que No gana el lo quise premio, decir yo, pero dijiste tú, como los Óscars. ándale, ¿no? Un autor, a partir de que gana el Nobel o el Cervantes, se vuelve casi bestseller, ¿no? Sus libros. Y la gente corre a comprarlos, aunque luego ni los lea, ¿no? Pero Pero ahí los para tienes, por lo menos para sostener las cosas. como yo, mi colección de algunos de las ediciones conmemorativas de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, pues sí los he leído, ¿no? Que luego nada más se ven muy bonitos adornando el librero. Sí los he leído y luego Antes se todo. compraban enciclopedias, parece. Oye, aquí tengo alguna, mira. Pero que además sí es muy ilustrativa la Enciclopedia de México, con mucha información y fotografías hermosas, porque además sí tenían eso las enciclopedias antiguas, ¿no? Muy Sí. bonitos diseños e imágenes. Pero bueno, ahora ya pasaron totalmente de moda, pero de esta no me he querido deshacer porque es muy bella. Bueno, entonces sí es un asunto como de mercadotecnia, y a partir de que un escritor, escritora gana uno de estos premios, pues se convierte en una figura reconocida y la gente corre a comprar sus libros aunque no los lea, y cuando hay oportunidad van para pedirle su autógrafo, y todo esto es muy
positivo finalmente, Martín, porque también hay que decir algo pues muy importante y que a veces es muy cruel. Uno idealiza que los escritores viven pues como también superestrellas, con muchos Con beneficios, glamour, ¿no? en el glamour y con muchos beneficios económicos. Y Pero la no es realidad, así. no, la realidad es bien triste observar que luego tienen severas penurias económicas, porque incluso de lo que son las ventas de sus libros, nos Las regalías son mínimas. lo platicaba Enrique Serna, y eso que Enrique Serna es como de los autores que también venden mucho. Bueno, pues es un rockstar de las letras mexicanas, pues. Sí, 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 quien también nos preciamos de su amistad y de su generosidad. Ay, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero no lo recuerdo, pero sí no sé, si un libro cuesta de repente, que ahorita por cierto, y bueno, he recorrido la feria, todavía no he comprado muchos libros, pero La yendo a Feria de la UAP. la feria del libro, la FENALI, donde se presenta el libro, pero yendo a las librerías, aumentaron mucho de precio los libros ahorita después de la pandemia o en este año. Libros que anteriormente luego nos costaban promedio 200 pesos, están costando en promedio 500 pesos, ¿no? Y entonces eso, ay, pues luego los mismos estudiantes que sí les gusta leer, pues luego a mí me pasó como estudiante, dices, ching, ¿compro el libro o cómo? Eso es bien duro y es bien triste, ¿no? Y yo sé que a los estudiantes luego les pasa y a mí me pasó. Y bueno, el tema es que de esos 500 pesos que luego cuesta un libro, a lo mejor al autor se le quedan 20 o 30 pesos, Sí. ni siquiera la mitad. Y entonces ellos, Sí, más de las conferencias, de los talleres, ¿no? sí, porque digo, al no ser autores como Cristina Rivera Garza, que sí está trabajando en una universidad en los Estados Unidos y que tiene un salario, o Pedro Ángel Palou, escritor poblano que también está trabajando en una universidad europea, es decir, que tienen un salario fijo, académico, en instituciones. Los autores que no tienen un trabajo así y un ingreso así fijo, ya sea como Elena Poniatowska, Enrique Serna, muchos otros que conocemos, viven, pues viven luego al día, o viven de dar conferencias, o viven de dar talleres, y la venta de sus libros no les deja mucho. Y además, como también se me quedó grabado un día que vino José Emilio Pacheco, y a la hora de la firma de los libros, él identifica que el libro que un estudiante le llevó era un libro clonado. La chica lo compró pensando que era un libro en oferta, y él les dijo, no, este es un libro clonado, y nos lo mostró. La estudiante estaba muerta de vergüenza, y ya luego él platicando conmigo me dijo, es de que los delincuentes, también ya hay todo como eso de la delincuencia organizada que luego se llama, hay también ya bandas, bueno, personas que se dedican a clonar los libros. Y entonces un libro que te cuesta 400, 500 pesos, de repente lo encuentras en 50 pesos o 100 pesos y pues uno lo compra pensando que es porque ya es de uso, está rebajado, pero resulta que es un libro clonado. Y entonces ahí pues no recibe nada el autor ni la editorial. ¿Y qué decimos ahora con los ebooks, no? Los PDFs que circulan por internet y que entonces ya no llega nada de ganancia para el autor que le dedicó tanto tiempo, tanto tiempo de escritura, de trabajo, de edición, de corrección a su obra, ¿no? Elenita Poniatowska también lo dice. Yo quise ser periodista y escritora, pero incluso a la fecha, a veces ya el ser escritora para mí es como un castigo. Y ya estoy como siempre atada a la máquina de escribir en su momento, ahora a la computadora, pero no puedo dejar de escribir. Y a veces ya también me pesa, ¿no? Me pesa y me cansa, pero yo no puedo dejar de escribir porque de la escritura es de lo que vivo. Claro. Doctora Diana Hernández Juárez, se presenta este libro el próximo jueves, escritora feminista, periodista nómade. ¿Nómade lo dije bien? Nómade. Nómade. Revisión a la obra de Elena Poniatowska en el marco de la Feria Nacional del Libro de la UAP. ¿Cómo puede ir la gente? ¿En dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Y si no pudiera asistir, entiendo que en las redes sociales también de la feria se puede observar la presentación a la que acudirá Elena Poniatowska. Cuéntanos, por favor, sobre eso. Claro que sí. Miren, por temas de la pandemia, recordemos que ahorita esta Feria del Libro es el primer evento presencial masivo de nuestra institución, pero se están tomando medidas de prevención todavía, ¿no? Entonces, el aforo
de los salones, todos, incluyendo el Salón Barroco, donde vamos a tener la presentación, continúan estando controlados y restringidos al 60%. De tal manera que a mí me da mucha pena con toda la gente que quiere asistir, pero sí va a estar controlado el acceso. El día de la presentación, que es el jueves, la presentación va a ser a la 1 de la tarde, van a empezar a repartir los boletos a las 12 del día en la puerta del edificio Carolino. Y las personas pues van a tener que formarse, digo, de verdad que me da tanta pena, me mortifica con tantas amigas, amigos, periodistas, estudiantes, compañeras, maestras que van a tener que formarse para que les den su boleto. Van a darlos a partir de las 12 horas, 1 hora antes, me decían los organizadores también para evitar que los clonen, ¿no? Si los dan desde hoy, pues a lo mejor, aunque tienen algunas medidas de seguridad, pero pues son pequeñas. Digamos que son delitos nobles. Sí, pero bueno, tenemos que controlar el acceso, ¿no? Bueno, tienen que controlar el acceso. Yo por mí dejaba entrar a todos, ¿no? Yo como Elenita, que entren todos, pero no se puede. Entonces los van a empezar a dar 1 hora antes. Pero debo decirles, yo estuve el viernes pasado también en la conferencia de Ángeles Mastretta, otra gran escritora poblana, y su conferencia de ella fue a las 6 de la tarde. Yo desde las 4 de la tarde vi personas formadas, desde las 4, es decir, 2 horas antes. De tal manera que quienes llegaron a las 5, la fila ya daba la vuelta al Carolino. Es probable que los que estaban hasta atrás, que llegaron a las 5, ya no hayan alcanzado boleto, ¿no? Entonces esto es un poquito complicado. Yo supongo que entonces para Elenita y para verme a mí, va a llegar la gente desde las 11 de la mañana tal vez a formarse, ¿no? Yo les pido que tengan paciencia, y que si no pueden entrar, si ya no alcanzan boletos, se va a transmitir por las redes sociales, por TV Buap, las redes sociales de Cultura Buap, están Facebook, Twitter, Instagram, Cultura Buap, así le pueden poner, FENALI, que es la Feria Nacional. FENALI Buap también, ¿no? En Facebook, en YouTube. FENALI, e incluso por la página oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla oficial, y por TV Buap y Radio Buap. Lo pueden ver desde su teléfono, desde su dispositivo, donde quieran, porque sí, tal vez no, pues no, nosotros que quisiéramos, ¿no? Que entrara todo mundo que quiera compartir con nosotros este momento, pues tan importante, que además, otra cosa muy importante, Martín, vamos a celebrar la vida y trayectoria literaria de Elena Poniatowska. Vamos a celebrar que está a punto de cumplir 90 años de vida. 90 años, fíjate. Ya estamos cerca del siglo con Elena Poniatowska. Bueno, faltan 10 años. Cerca, ya para nuestra edad. Va a cumplir 90 años en mayo, entonces vamos a celebrar, vamos a adelantar o vamos a iniciar los festejos de sus 90 años de vida y también los 20 años de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla le otorgó el doctorado honoris causa. La UAP le entregó el doctorado honoris causa en el 2002. Entonces, ahorita en el 2022 son 20 años de que se le entregó ese doctorado honoris causa. Entonces, es un motivo, pues, de celebración de la vida, de la trayectoria, de la escritura de Elena Poniatowska. Además, está ahí también la rectora Lilia Cedillo y la doctora Alicia Ramírez, que fue tu directora de tesis. Que fue mi directora de tesis, que conoce muy bien trabajo. Vamos a hacer comentarios. Vamos a tratar de ser muy breves, para que además hemos acordado que con Elenita, en un primer momento la presentación, comentarios acerca de mi trabajo, y enseguida vamos a entablar un diálogo, una charla con Elena Poniatowska, hablando de lo que son nuestras pasiones compartidas, el periodismo, la literatura, las mujeres y la realidad, a veces dolorosa, de nuestro maravilloso país. Muy bien, doctora Diana Hernández Juárez, pues te quiero agradecer esta entrevista para las reporteras, la serie que tenemos aquí en la Jornada de Oriente. Te felicito por esta obra espléndida, seguramente la primera de algunas que vendrán ya de tu autoría. Seguramente también estaremos presentes, el público de la Jornada de Oriente, pues que te digo, Elena Poniatowska es fundadora, colaboradora y muchas cosas importantísimas, representa muchas cosas para la gente de la jornada, para nosotros. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en esta presentación. Yo me despido, soy Martín Hernández Alcántara y los espero, si otra cosa no sucede, en unos minutos con Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos, el programa en el que hacemos el recuento de las noticias locales, nacionales e internacionales, comentarios y algo de jiribilla. Buenas noches. Adiós. Bye.